Bueno, lo habíamos anunciado, ya estamos con Alejandra Escarano, gracias por estar, muy buenos días. Sí. Y hablamos también de la moratoria, porque ayer por algunos minutos, Antonio, dijimos, bueno, una buena noticia, se extendió la moratoria para mujeres, no entendí nada, no lo podía creer. Sí, en realidad pasó lo siguiente, tenemos que empezar desde cero. Este es un tema que venía, digamos, desde los movimientos feministas y se venía reclamando mucho. La oposición había presentado varios proyectos de ley, entre ellos el de la diputada Luana Volnovich, que había presentado un proyecto para un plan de inclusión jubilatoria, justamente para que todos sigan teniendo derecho a jubilarse y a una moratoria. Porque es importante preguntarse por qué existen las moratorias. En un país como Argentina, donde 1/3 de la población trabaja en trabajos no registrados, donde la desocupación ya llegó a las 2 cifras, pero en las mujeres es 2 puntos más que en los hombres, es 10% el nivel general, los hombres tienen 9, las mujeres tienen 11, en el trabajo no registrado la tasa es del 35, pero para el caso de las mujeres es 37, las mujeres tienen menos posibilidades de salir al mercado de trabajo porque justamente se quedan en su casa con tareas de cuidado, lo que se llama trabajo reproductivo y no remunerado. Y bueno, lo que había hecho el gobierno anterior era, en el 2014, sacar una ley donde se reconocía el trabajo de las mujeres en su casa y las mujeres se podían jubilar acogiéndose a un plan de facilidades donde podían tener una moratoria por 30 años. Esta moratoria se prorrogó en una primera instancia en el año 2016 y se vencía este 23 de julio. Pero ¿cuál es la trampa de esto? Si bien se prorrogó por 3 años más, no se cambió, no se modificó, se extendió la fecha de corte. ¿Esto qué significa? Si uno hace la cuenta, una mujer que se está jubilando hoy en el 2019, tuvo 42 años desde 1977, que tenía 18 años, hasta 2019, tenía 42 años de vida laboral, para juntar 30 años de aporte y poder jubilarse. Eso en un país donde hay trabajo registrado, donde las mujeres tienen, digamos, se les reconoce el trabajo y demás. Bueno, en Argentina, por las diversas crisis económicas y demás, esto no es posible. De hecho, el 86% de las mujeres que se jubilan a través de una moratoria. Con esto que estamos diciendo, que solo el 14% de las mujeres que se jubilan con 30 años de aporte. Claro. Todo el resto necesita acogerse una moratoria. Entonces, bueno, es muy importante. Pero ¿qué hizo el gobierno? Prorrogó los 3 años del plazo de vigencia, pero no prorrogó la fecha de corte. Entonces, si uno hace la cuenta entre los 18 años de esta persona y el 2003, que es la fecha original de corte, pasaron 26 años. Entonces, esa persona necesita haber trabajado 4 años este año, el año que viene va a necesitar 5, el otro 6, y cuando termine la prórroga, 7 años. Entonces le estamos pidiendo, por ejemplo, a una ama de casa que tenga 7 años de aporte. Todos sabemos que las amas de casa no tienen aportes. Entonces, este plan de regularización va a servir para muchas mujeres que trabajaron algunos años y otros no, pero las amas de casa quedan totalmente excluidas. Y la verdad que estamos haciendo todo un trabajo desde el movimiento feminista para reconocer el trabajo de las mujeres amas de casa, porque es un trabajo, no está remunerado, no está reconocido, pero es un trabajo. Por ejemplo, nos tendríamos que preguntar por qué le pagamos a una persona para que cuide a nuestros hijos o nuestros padres, pero cuando lo hacemos nosotros no está remunerado. Entonces, bueno, son todas cuestiones que se están poniendo en debate en esta sociedad. Muchas veces el presidente Mauricio Macri dio a entender que era parte de ese debate, pero bueno, cuando salen las normas a la hora de la realidad de las cosas, nos muestra que su feminismo es solamente electoral. Fue circunstancial, digo, porque, digamos, en vía de campaña era necesario decir que se iba a ampliar la moratoria, aunque no fuera tanto. Necesitaba la tapa del diario. Aunque no fuera tanto. Y en el marco de una discusión legislativa que se estaba dando, había varios proyectos presentados y ayer había una posibilidad cierta de poner estos proyectos en el recinto, en la sesión que hubo, y bueno, ante esta posibilidad sacaron de la galera esta supuesta prórroga, pero con todas estas limitaciones. Y el problema es siempre lo mismo. Nosotros tenemos un mercado laboral cada vez más precarizado y cada vez vamos poniendo más trabas para llegar a la jubilación. Entonces la brecha entre la posibilidad de jubilarse y la realidad del mercado laboral cada vez se va agrandando más. ¿Cuál es la brecha hoy de los que más ganan con respecto a los que menos ganan? Sí, la brecha esa va creciendo. ¿Por qué va creciendo? Porque cuando uno analiza los datos, digamos, producto de la devaluación y de la inflación, cuando uno analiza los datos de la inflación de los últimos 12 meses fue el 57%. Sí. Pero cuando uno analiza los rublos, la inflación en los alimentos fue del 66% y en el transporte fue del 70%. Entonces, por ejemplo, los trabajadores, si uno cobra un salario mínimo vital y móvil, que son 12.500 pesos, más la sufren. destina todo a
transportarse y a comer. Entonces, para el caso de los más pobres, la inflación fue mucho más alta, entonces pierden porciones de la torta. Para el caso de los más ricos, que distribuyen sus ingresos en otro tipo de consumos que no fueron tan afectados por la inflación, se apropian de una parte más grande de la torta. Bueno, lo curioso, la vez pasada leí en un medio, digamos, afín al gobierno, que la clase alta ha dejado de consumir vinos caros. Ni siquiera el vino consumen ya. No, todas las clases altas se han bajado de marcas, a segundas y terceras marcas en todos los alimentos. En vinos, en todo. Sí, hay muchos estudios, digamos, la crisis golpea a todos. Esto es así, pero golpea mucho más a las clases más populares. Lo que sí es cierto es que es tan profunda la crisis que se ven cambios de hábitos de consumo de todas las clases sociales, inclusive de las clases que todavía van a un supermercado, pero es verdad, antes compraban alimentos de primera línea y hoy van bajando, van comprando la marca del supermercado, marcas de segunda línea, para justamente adecuar sus consumos a la nueva realidad donde los ingresos cada vez alcanzan menos. Justamente lo que vos decís, los que más tienen esa posibilidad de bajar, los que menos tienen, que ya compraban segundas y terceras marcas, no tienen a dónde ir. No, que no tenés manera. No tienen a dónde ir, y ahí es donde es crucial que esté presente el Estado, porque el Estado, por ejemplo, puede regular a través de los precios, pero ya lo vimos con la leche. La leche, teníamos una leche en un precio cuidado de 25 pesos y bueno, ahora está en 35 en este nuevo programa que se llama Precios Esenciales, pero con muchísimas limitaciones para poder alcanzar, o por ejemplo uno va al supermercado y dicen hasta 3 unidades, como que hay un montón de limitantes, y ahí es esencial el rol del Estado cuidando los ingresos de los sectores más populares. Ahora, lo que pasó también, se aumentó la desigualdad, porque aumentó enormemente entre los que más ganan a los que menos ganan. La brecha es enorme. Sí, y se va a seguir profundizando por la crisis. Digamos, la crisis esta tiene como consecuencia que haya más exclusión. La exclusión significa que los que antes tenían un trabajo registrado, posiblemente en el sector industrial o en el sector comercial, lo pierdan, y si consiguen otro trabajo, tienen muchas posibilidades de que sea en un trabajo precario, y los que tenían un trabajo precario hoy no tienen nada. Entonces ahí es donde se va justamente agrandando la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Esto es así, todos los indicadores dicen que va a aumentar la pobreza, la indigencia, los ingresos, hablábamos, es 12.500 pesos el ingreso de un salario mínimo, y una jubilación mínima, después del último aumento en junio, está en 11.500 pesos, y muchos jubilados, por todas las cuestiones que hablábamos antes cuando hablábamos de la moratoria, no acceden a la jubilación y tienen la PUAN, que la PUAN también fue otra creación de este gobierno, que cobran 9.300 pesos. Todos sabemos que con 9.300 pesos nadie puede ni siquiera llegar a subsistir. No subsistís. Hay que ser honesto, no se subsiste. No. Por eso llama la atención ver a los jubilados que van a los comedores comunitarios. Sí, los jubilados tienen además un problema que se los mide con la canasta general, y el jubilado tiene una canasta de consumo muy particular porque está mucho más en la casa, con lo cual consume muchos más servicios, y los tarifazos lo afectaron mucho más que al resto de la sociedad. Y después el tema de los medicamentos. La jubilación en los últimos 3 años aumentó un 172% y los medicamentos aumentaron un 300%. Entonces ahí es donde está el mayor problema de los jubilados, que cada vez acceden a menos medicamentos y nos empiezan a contar que toman menos dosis, la toman días salteados, y todo esto que el gobierno hoy es parte de su plan de ajuste, lo va a pagar en el futuro, porque esto va a requerir más salud pública, más prestaciones sociales. Y acá otra cuestión también, cuando uno va al análisis de las cuentas del Estado, cuando analiza el rubro prestaciones sociales, por esta modificación que hizo el gobierno con la fórmula de movilidad, cuando uno va este año respecto del primer cuatrimestre o hasta mayo, ya podemos medir, respecto de los primeros 5 meses del 2018, el ajuste en las prestaciones sociales en términos reales, es decir, descontada la inflación, es del 14%. Entonces, si bien es un gobierno que se llena la boca hablando de los jubilados, de las prestaciones sociales, muchas veces escuchamos que es el gobierno que más destinó al gasto social, cuando uno va a los datos reales, datos oficiales del gobierno, en realidad el ajuste fue mayor al 14% en todas las prestaciones sociales, donde los jubilados y los pensionados se llevan la mayor parte. Muchísimas gracias. Gracias. No, por favor, un gusto.